Paz y gracia de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos al canal Defensa de la Fe Cristiana. Les habla León Vilcán y damos una vez más gracias al eterno Dios por su amor, su bondad y su infinita misericordia, porque ha proveído salvación y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en el madero por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el autor de eterna salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres que podamos ser salvos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Jesús dijo: yo soy el gran yo soy la vida verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor, aleluya. Solamente en Él hay salvación y vida eterna. Y de inmediato me encomiendo a Dios, que a través de su Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, nos ayuda a transmitir una vez más esta pequeña enseñanza para la edificación de todos los oyentes y que sea de mucha bendición para su vida espiritual. Y de inmediato vamos a la palabra de la paciencia del Eterno, que es la palabra profética más segura en la cual podemos confiar. Y está en Lucas capítulo 24 a la altura del versículo 49. Y la leemos en el nombre de Jesús. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Bendita es la palabra de Dios. Aleluya. Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, después de su resurrección y la aparición a sus discípulos y antes de su ascensión a los cielos, les dice a ellos que se quedaran en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto, de aquella promesa del Padre que Cristo le iba a enviar. El libro de los Hechos, escrito por Lucas, hay un poco más de detalle sobre la promesa. En el capítulo 1, versículo 4, en adelante leemos: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Hago una parada en este versículo, ya que quiero que noten que Jesús le dice que serán bautizados con el Espíritu Santo y no le dice y fuego. ¿Por qué? Vamos a explicar esta parte, ya que muchos ministros dicen esta expresión: Señor, bautízalo con el Espíritu Santo y fuego, sin saber ellos lo que están diciendo por falta de conocimiento. Y vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 11 al 12. Juan el Bautista hablando: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, aleluya, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, gloria a Cristo, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Haciendo un paralelo de estos dos versículos, mis hermanos y amigos que me escuchan, Jesús le dice a sus discípulos en el libro de los Hechos, escrito por Lucas, médico gentil, que iban a ser bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y aquí en Mateo, Juan Bautista dice con el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué pasó? ¿Por qué Jesús obvió decirle a sus discípulos y fuego también? Bueno, vamos a explicar esta pequeña parte. El bautismo de Juan, primeramente, para hacer una diferencia de estos bautismos, era una expresión pública de arrepentimiento, pero no podía cambiar el corazón de la persona. A diferencia del bautismo del Espíritu Santo dado por Cristo, que sí podía cambiar el corazón de la persona a lo que se arrepiente, santificándolo mediante la transformación interior. Y la parte y fuego no corresponde al fuego del Espíritu Santo que sentimos todos los creyentes, sino lo que se refiere a juicio. Alude al juicio de Dios contra los pecadores impenitentes. Por eso es que Cristo no le mencionó a sus discípulos y fuego, porque ellos no iban a entrar en ese juicio, ya que es para los pecadores impenitentes. Por esa razón, Juan, en el versículo 12 de Mateo capítulo 3, les habla de un fuego que nunca se apagará. O sea, le habló de juicio. Y es el mismo fuego, perdonen, de juicio
que se menciona en 2 Tesalonicenses capítulo 1, donde Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Leemos el versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, oigan bien, en llama de fuego. Dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Aleluya. Por eso es que los cristianos, oyentes a la palabra, tienen que ser como los judíos de Berea. Ellos no eran cristianos, sino cuando Pablo visitaba la sinagoga, les hablaba todo lo concerniente a la profecía cumplida por Cristo. Y ellos escudriñaban cada día la Escritura a ver si estas cosas eran así lo que Pablo les predicaba. Y ese mismo sentir tiene que tener la iglesia de Cristo hoy día, como los judíos de Berea, porque hay muchas cosas que se dicen desde los púlpitos que no están alineadas a la Biblia. Que si usted no escudriña las Escrituras, lo pasa por alto y dice amén y cae también en el error. Yo oí de un ministro que dijo desde el altar que los homosexuales se les debe decir que ellos no deben estar ahí, que ellos son hijos de Dios. E inmediatamente pasé esa expresión por el filtro de la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Que los homosexuales no entrarán en el reino de Dios. 1 Corintios 6, capítulo 6, versículo 9 al 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, óigame bien, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esa persona no heredarán el reino de Dios. Aleluya. Aquí hubo una tergiversación de la palabra. Quizás el ministro no supo lo que dijo en ese momento rápido, pero la Escritura dice que el ministro hable conforme a lo que está escrito. Y lo peor es que los que no tienen conocimiento dicen amén. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la Biblia. Para mí la Biblia es un filtro, donde lo que oigo lo paso por ese filtro a ver si está alineado a lo que está escrito. Después de lo explicado acerca del bautismo, esa promesa que Jesús le hizo a sus discípulos se cumple el día del Pentecostés. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2, 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes? Los discípulos. En el aposento alto, capítulo 1, del 12 al 14, lo pueden leer ahí. Inclusive estaba María, la madre de Jesús. Versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Con este acontecimiento grandioso, mis amados, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la iglesia nace en Jerusalén, no en Roma, donde los discípulos, todos los que estaban en el aposento alto, recibieron esta promesa que Cristo envió, recibieron poder, fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, el cual es el comienzo de la vida espiritual, por el cual los hombres nacen en el reino de Dios. Bendito sea Jesucristo, mi Salvador y Redentor. Como también el Espíritu Santo mora en todos nosotros los creyentes, y somos templo del Espíritu Santo, y se recibe por medio de la fe en Cristo Jesús, como nos habla el libro de los Gálatas, capítulo 3, versículo 2, lo pueden leer ahí también. Estacionándome en el versículo 2 todavía, y haciendo una pequeña regla hermenéutica, la observación del versículo, hago notar algo. Primero, que los discípulos estaban sentados cuando recibieron la promesa.
No estaban saltando, ni pataleando, ni corriendo, ni tirando puños al aire, como a veces vemos en nuestras iglesias locales. Dios es un Dios de orden. El hombre, por llevarse de sus impulsos y de sus emociones, comete ciertas acciones que no están alineadas bíblicamente. No hay ningún texto bíblico que especifique estas acciones con referencia a la iglesia primitiva. Bendito sea el nombre de Dios. Y más dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En esta parte, mis amados y oyentes, las lenguas que hablaron los apóstoles en el día del Pentecostés fueron idiomas. No fueron lenguas angelicales o otro tipo de lengua, sino idiomas. ¿Por qué? Había un propósito, ya que con el estruendo que hubo, como nos explica el versículo 2, al principio se juntó la multitud, o sea, los que estaban afuera, y había un sinnúmero de personas de diversos lugares y orígenes étnicos a Jerusalén para observar la fiesta del Pentecostés. Judíos, pardos, medos, elamitas, cretenses y árabes, etc., que los oían a los apóstoles hablar en sus propias lenguas de origen las maravillas de Dios. Ese fue el propósito al principio y lo pueden leer en el versículo 4 al 12. Con lo que quiero decir, mis amados hermanos, que las lenguas es un don dado por el Espíritu Santo, como otros dones. Y si quieren aprender de los dones, lean Romanos 12, capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 12. No necesariamente usted va a hablar en lenguas, si es que el Espíritu de Dios le da ese don. Y si quieren aprender más acerca del hablar en lengua, lean 1 Corintios 14, capítulo 14. Miren lo que dice en el versículo 27 del 1 Corintios 14. Si alguno habla en lengua, dice si alguno, o sea, no todos, que hablen dos, a lo más tres y por turno, y que uno interprete. Versículo 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Aleluya. Pero vemos en muchas iglesias que no hay régimen con lo que dice la Biblia. Uno por allá habla en lengua, el otro por otro lado, el otro también y otro también. Y no hay nadie que las interprete. Esto se convierte en un desorden. Y muchos pastores permiten esto, lo cual tergiversan la palabra de Dios. En ese día del Pentecostés, donde fueron llenos del Espíritu Santo por primera vez, los que estaban reunidos en el aposento alto, el apóstol Pedro, que en la anterior vida que él llevaba era un hombre sin letra, un hombre del burgo, que era un pescador, y ahora Cristo lo había convertido en pescador de hombres. En su primer discurso se convirtieron como 3,000 personas. Gloria a Dios. Como nos habla el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La Biblia no especifica que esas personas que se convirtieron hablaron en lenguas en el primer discurso de Pedro. La Biblia es muy explícita en los hechos ocurridos, como también en el versículo 4, como también en el versículo capítulo 4, versículo 4. Nos habla la Escritura, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Tampoco la Biblia especifica que esos creyentes hablaron en lengua. El Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero el concepto que esa palabra encierra y comunica es bíblico. Dice el ministerio de la piedad en 1 Timoteo capítulo 3:16, es indiscutible, grande el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. La iglesia primitiva se movía con el poder del Espíritu Santo.
en sanidades, haciendo milagros poderosos, en la predicación de la palabra, donde Dios añadía a la iglesia a los que iban a ser salvos. Y ese mismo poder está en nosotros. Ese mismo poder actúa en la iglesia de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Somos luz en medio de un mundo caído por el pecado. Pero el deber de cada cristiano es predicar el evangelio de Cristo y su resurrección para que esas almas puedan ser salvas por medio de la fe en Cristo Jesús. Lo voy a dejar hasta aquí en esta entrega en el día de hoy. En la segunda parte vamos a hablar la obra del Espíritu con relación a la iglesia, con relación a los creyentes y con relación a los pecadores, si alcanza el tiempo, claro. Si usted no ha recibido a Cristo como el Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. Usted sabe el día de su cumpleaños, ¿verdad? Pero no sabe el día de su muerte. Solo Dios conoce ese día, porque Él es el que quita el aliento de vida. Él da la vida y Él la quita. Y solo a través de Cristo, el mediador entre Dios y los hombres, usted puede nacer de nuevo y pertenecer al pueblo de Dios, con un arrepentimiento sincero de sus pecados ante un Dios santo. Dios le bendiga en gran manera. Denle like. Así nos ayuda a seguir expandiendo estas enseñanzas. Nos veremos en otra entrega. León Vilcán de aquí del canal Defensa Fe Cristiana.